Puede sentarse. Estamos compartiendo un tema extenso que hace la inteligencia divina y estamos compartiendo los beneficios en el cuerpo de Cristo. Y hemos hablado ya de 4 beneficios. Estamos en el beneficio número 5, donde el Señor Jesucristo establece el cuerpo de Cristo para que nosotros dentro de ese cuerpo participemos activamente. Cuando participamos activamente dentro del cuerpo de Cristo, se da algo importante, que es que conocemos el don de Dios y las manifestaciones de los dones. Usted debe saber que el don de Dios es algo, como dice la Escritura, don de Dios. El don de Dios está hablando de algo exclusivo que pertenece a Dios, algo que es de Dios, hablando de los dones y el don de Dios, y Dios lo transfiere, lo imparte cuando Él ve el corazón. Por eso hablamos en la Escritura cuando dice que por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Y eso no es de vosotros, pues don de Dios, dice la palabra. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué va a ver Dios? El corazón. Y cuando Dios ve el corazón, si nuestra confesión, nuestra entrega en esa confesión es de corazón, dice la palabra que el don es de Dios, el don de la salvación. Dios suelta el don de la salvación porque ve nuestros corazones, que es una confesión de todo corazón. Luego Dios nos hace experimentar el cambio, la transformación. Y por eso muchos de nosotros decimos, algo pasó. ¿Qué me pasó? En el caso mío fue así cuando recibí a Cristo. Algo cambió en mi vida, algo pasó. Ese fue el don de Dios, porque el don es de Dios. A ver, la semana pasada hablamos acerca de la expresión don, haciendo referencia por qué vino el don de Dios. El don de Dios para salvar, para libertar. El don de Dios viene por ver una necesidad en el corazón de los hombres. Por eso viene el don de Dios. Y tomamos como referencia Romanos capítulo 5, verso 12. Allí nos detenemos allí en la vez pasada acerca de Romanos capítulo 12 para hablar acerca de Adán y del Señor Jesús. Y dice la palabra que el don no fue como la transgresión de Adán. Cuando Adán, hablamos la vez pasada, traspasa por decisión voluntaria los límites y los establecidos por Dios, Adán nunca pensó, ni siquiera tuvo la idea qué iba a pasar dentro de él y qué iba a pasar con su vida cuando él traspasa los límites y los establecidos por Dios y su palabra. Es lo que nunca nosotros pensamos. Nosotros a veces pensamos, yo fallo a Dios, peco a Dios y le pido perdón. Es lo que nosotros pensamos, porque Dios es un Dios que perdona. Sí, Dios es un Dios que perdona, pero hablamos una frase esa vez: somos libres de escoger y hacer lo que queremos, pero no seremos libres de las consecuencias de ellos. Usted es libre para hacer con su vida, para escoger y decidir con su vida lo que usted piensa y lo que usted cree. Pero sí, también debe ser consciente que también recibirá consecuencia de sus decisiones, de lo que usted cree y lo que usted hace. Eso fue lo que pasó con Adán. Decide traspasar los límites de Dios. Cuando traspasa los límites de Dios, Adán le estaba diciendo a Dios:
ahora en adelante voy a caminar contigo en una posición ideológica y no voy a caminar contigo por relación. Ese fue el problema de Adán. Adán fue hecho y conocía a Dios por la relación con Dios. Para eso Dios lo creó. Lo creó para una relación con Dios. No lo creó para ver a Dios en una posición ideológica. Adán luego ve a Dios por sus ideas, no ve más a Dios por relación. Yo me imagino que nosotros que ya mis padres partieron con el Señor, pero los que tienen sus padres vivos, ¿cómo cree usted que es mejor? ¿Verlo por foto o con una relación? Con una relación. Y a veces nuestros hijos dicen, papá, a mí me dice, papá, tú me haces falta. Papá, deseo esos momentos la cual compartíamos y estábamos juntos. Y eso es una bendición del Señor porque no es igual. No es igual hacerme una idea de Dios que ver a Dios a través de una relación. Adán pierde ver a Dios por una relación, ver su poder, su cuidado, su gloria, su sustento a través de una relación, ver la gloria de Dios a través de una relación. Él decide, no me relaciono más contigo, ahora te tengo y te veo con mis ideas. No dice la palabra que vas a ver y vas a conocer a Dios por ideas, sino a través de relación. Amén. Adán también decide ver a Dios por una posición ideológica y no por relación, pero otra cosa es que él toma una actitud mental, y bajo esa actitud mental él podía definir a Dios, si se movía Dios o cómo era Dios a través de cómo él se sentía. A nosotros fuimos facultados con lo que es la lógica, la razón, los sentimientos, los pensamientos, las emociones. Fuimos facultados con esa parte emocional, con tener una mentalidad que razona y hace las cosas. Fuimos facultados con eso, pero entonces el hombre Adán dice, ahora voy a estar bien si todo está bien. Ahora voy a ser feliz si me siento bien. De ahora en adelante, lo que vea, lo que palpe, lo que escuche y todo eso que viene a mi vida, si es malo, estaré mal. Si es bueno, estaré bien. No se conoce a Dios emocionalmente, sino con una relación. Adán decide vivir su vida según lo que las emociones o estado emocional la cual él vivía, así él iba a responder en la vida. Si su estado emocional era triste, él estará triste. Pero si su estado emocional está bien, él estará bien. ¿Quién te dijo que se conoce a Dios y se ve a Dios así? Y hablamos ejemplos bíblicos del apóstol Pablo, que Pablo en su relación con Dios, él tenía una mentalidad distinta, una mentalidad donde Pablo cedía a que la palabra de Dios, sus promesas, su poder gobernara su mente, sus emociones. Por fe andamos, dice la palabra, no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estos hombres de Dios de Hebreos capítulo 11, que aparecen en el Antiguo Testamento y lo describe el libro de Hebreos, está hablando de hombres que tenían fe por una relación con Dios. No podían solamente conformarse con sentir emocionalmente a Dios, sino por la fe. Es por fe, dice la palabra. Y esa parte es interesante porque a veces pensamos que ser feliz depende de las emociones. ¿Qué son las emociones?
pensamientos que generan instantáneamente bienestar o malestar. Si usted está bien, es porque tiene pensamientos de bien. Y si está mal, es porque está pensando mal. Es algo que se da en las emociones, en nuestras mentes. Y eso es el juego de las emociones. Malos pensamientos para que me sienta mal. Pero si tenemos una relación con Dios y la palabra de Dios, cuando venga un mal pensamiento, le decimos en el nombre de Jesús, suelta mi mente ahora, mi vida es dirigida, gobernada por el poder de Dios. Las cosas son distintas. Una vez que usted conozca las emociones y el juego de las emociones, te aseguro que nunca tus emociones ni lo que te transmita a tu alma, los sentidos físicos, van a gobernar tu vida. Te gobernará Dios. Entonces Adán decide dejar de ser feliz para vivir una vida triste, sometida a sus emociones. Y nosotros... Vino Cristo para aquello que Adán dio por concesión, por libertad, por decisión propia. Eso es algo precioso, esa convicción de Adán que perdió a través del cuerpo de Cristo y el don de Cristo podamos recuperar a nosotros. Amén. Eso es importante. Aplaudo al Señor, pues aplaudo al Señor porque eso es importante. Hoy vamos a compartir el don o los dones y la manifestación de ellos. Los dones y la manifestación de ellos. Así que vamos a entrar a la palabra Romanos capítulo 12. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Romanos capítulo 12. Cuando estén ubicados, diga amén. Dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Y luego dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con su solicitud y el que hace misericordia con alegría. Damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, nosotros te bendecimos. Gracias te damos por esta honra, Jesús, este privilegio que tenemos, Espíritu de Dios, de escuchar tu palabra. Que ella hoy, para el que la oye, sea una palabra viva y eficaz, que mientras la palabra es expuesta, enseñada, los corazones ardan para la gloria de tu nombre. Que seamos desafiados, Señor, para ver la palabra y el ministerio de los dones de una manera distinta. Pedimos que te glorifiques en nuestras vidas ahora y que cuando terminemos esta enseñanza, oh Señor, podamos estar dispuestos para buscar los dones de Dios que bendicen nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien. La palabra don que nosotros encontramos en la Escritura, el don, Dios los da y los dones, ¿para qué? Para dar continuidad a algo que Dios viene haciendo. Lo voy a repetir. El don y los dones, Dios los da o lo transfiere para dar continuidad a algo que Él viene haciendo.
Y Pablo, cuando entramos en Romanos capítulo 12, y entramos allí en ese versículo, Pablo habla de algo interesante, y Pablo dice que en el verso 3, digo pues, ¿qué dice? Por la gracia que me es dada. Pablo hace referencia primeramente a la expresión gracia. Si usted piensa y se detiene para encontrar un significado correcto a esta palabra gracia, algunos lo llaman como el favor inmerecido de Dios. Si lo vemos en esa traducción, el favor inmerecido de Dios, podemos decir entonces que Pablo estaba diciendo, por el favor inmerecido de Dios, quiero hablarle algo importante. Pero el apóstol Pablo fue un hombre de Dios que experimentó la gracia de Dios. Todo creyente debe experimentar la gracia de Dios en su vida, en su corazón. Cuando hablamos de la palabra gracia, estamos hablando de la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Es una influencia divina que primero se experimenta interiormente en el corazón y luego lo reflejamos en nuestras vidas. Las personas afuera necesitan la gracia de Dios porque sus vidas internamente son un problema, están llenos de problemas, confusión. ¿Qué necesitan ellos? La gracia de Dios. ¿La gracia de Dios para qué? Porque la gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón internamente y luego lo reflejamos en la vida. El mundo y aquellos que no caminan con Cristo no saben lo bueno y lo precioso que es la gracia de Dios. Y por eso la gracia de Dios nosotros la necesitamos. Y necesitamos todos experimentar la gracia de Dios, la influencia divina en el corazón y en el reflejo de nuestras vidas. Muchas personas quieren dejar de hacer cosas y quieren dejar de practicar cosas que deprimen y oprimen su vida. ¿Qué necesitan? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Muchas personas quieren dejar cosas y les dificulta dejarla porque necesita experimentar la gracia de Dios. Fue lo que experimentó el apóstol Pablo en su conversión, la gracia de Dios. Y por eso Pablo habla, por la gracia que me es dada. Primero experimenté en mi vida la gracia de Dios. Experimentó mi corazón la influencia divina y luego lo reflejé en mi manera de vivir, lo reflejé en mis acciones, lo reflejé en mi caminar con Dios. La gracia de Dios. Y Pablo era un hombre que en el Nuevo Testamento describe bien lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios, ella brinda satisfacción interior. Y Pablo estaba diciendo, cuando conocí la gracia de Dios, ella me brindó primero dentro de mí satisfacción. Me brindó a mí bienestar interior. A veces nosotros decimos, me siento mal internamente. No me siento bien dentro de mí. Quiero decirte que lo que necesita es experimentar la gracia de Dios en tu vida, porque ella es gratificante. Ella va a hacer que te sientas bien internamente. Ella va a hacer que tengas satisfacción interior. Amén. Ahora bien, hay gente que no está en la gracia del Señor y dice, yo soy feliz. ¿Y por qué eres feliz? Uno sabe que no están en la gracia del Señor, no conocen la gracia de Jesucristo y ellos dicen, soy feliz. ¿Por qué eres feliz? Porque yo hago esto, practico esto. Eso me llena.
La gracia de Dios es más que una mera experiencia, que luego esa experiencia se va de ti y se olvida. La gracia de Dios es una satisfacción interior dentro de ti, es algo gratificante dentro de ti que te da satisfacción y te hace sentir bien, pero a la vez te da valor, cambia y transforma tu vida. La gracia de Dios se traduce en transformación. Porque una persona puede hacer cosas para que él se sienta bien en el momento, pero eso que él hace, que se siente bien, no le cambia, no le transforma y no le da más valor como persona. Pero la gracia de Dios sí, que es gratificante, te trae satisfacción, pero al mismo tiempo te da valor. En otras palabras, cambia y transforma tu corazón. Esa es la gracia de Dios. Amén. ¿Por qué vienen los problemas familiares? No tengo un hijo, ese hijo no cambia, esa hija no cambia, papá no cambia, mamá no cambia, los conflictos de familia. Pero cuando está la gracia del Señor Jesús, que trae satisfacción y bienestar interior, pero a la vez nos da valor, cambiando y transformando nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos han leído La Mujer Samaritana? La mujer samaritana tenía satisfacción, claro. Ella tenía muchos hombres. Ella se satisfacía. Tenía muchos hombres. Y a lo mejor ella se sentía bien con lo que hacía. Aunque estaba expuesta al ser señalada a la censura, a la crítica y al juicio de las personas. Pero ella diría, no importa, es lo que a mí me gusta. Hay gente así, ¿verdad? No importa, es lo que a mí me gusta. Aparece el Señor y se encuentra con ella en el pozo de Jacob. Y cuando llega al pozo de Jacob, le dice a esta mujer que cuando Jesús llega, la encuentra allí en el pozo, sacando agua, y le dice, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío y estando divididos por cultura, me dice a mí que soy una mujer samaritana que te debe beber? Pide de mí agua y te daré agua viva, la cual nunca más tendría sed jamás. ¿De qué le hablaba el Señor? Le hablaba de la gracia y del don de Dios, que si ella lo recibía y lo aceptaba, dentro de ella iba a tener una experiencia, una satisfacción y un bienestar que iba a cambiar lo que ella hacía. Ella iba a ser diferente en su vida. Y dice la palabra que cuando escucha la palabra del Señor, el Señor le habla por el don de Dios, le muestra su realidad y le dice, necesita algo dentro de ti que verdaderamente te llene, te complete, que verdaderamente cambie y transforme tu corazón. Y la mujer luego llega a su aldea y le habla la palabra a los hombres, y luego que le habla la palabra a los hombres, vuelve otra vez y trae un poco de hombres, de personas allí, y lo lleva delante del Señor. Y estos hombres dijeron, no solamente creemos por tu palabra, ahora creemos porque lo hemos oído a Él. ¿Qué pasó? Una experiencia interior, luego cambió y trajo transformación su vida y su corazón. Nunca más fue como la titulan otros, fue una ramera, nunca más. ¿Por qué? Por la gracia y el don de Dios. Amén. Así que la mujer samaritana recibe aquello en su corazón, se siente bien, ella
tiene satisfacción con esa experiencia, con esa conversación, relación con el Señor. Ella entonces no se quiso quedar con eso, me siento bien. Cuando usted está bien alegre, usted viene, ve a sus amigos, ve a los suyos, y cuando los ve, usted se ríe. ¿Pero qué te pasa? Es que me va bien. Lo estoy disfrutando, me siento bien. Y usted conversa, usted refleja lo que hay en su corazón. ¿No lo refleja? Entonces esta mujer experimenta gratificación, satisfacción, bienestar interior, y lo refleja en su vida. Y le dio valor eso tanto a ella que nunca más, la versión Luis Alberto Chacón, nunca más fue ramera. Cambió su vida y su corazón totalmente. Pero esta mujer samaritana luego iba a enfrentar la vida. Iba a enfrentar la vida con sus problemas. Iba a enfrentar la vida con sus incomodidades. Iba otra vez a enfrentar las pruebas de la vida. Ella también iba a enfrentar lo que nosotros enfrentamos en las dificultades de la vida. Ella luego iba a vivir. Continuaba su vida esta mujer. Pero aquello que esta mujer samaritana experimentó, la satisfacción dentro de ella, el estar bien dentro de ella en ese momento, y ella venía emocionada, lo compartió con otro, eso se iba a quedar en su corazón siempre. O iban a intervenir los problemas, las dificultades, las adversidades, las pruebas de la vida, las situaciones complejas y difíciles, y la iban a opacar. ¿Cómo ella podía seguir adelante con una vida que luego ella iba a enfrentar llena de pruebas, problemas y dificultades, adversidades? ¿Cómo ella iba a sostener dentro de ella aquella llenura, satisfacción? ¿Cómo ella iba a sostener dentro de ella el cambio, la transformación? ¿Cómo? Con los dones del Espíritu Santo, con los dones de Dios. Si usted es una persona que no se ocupa de los dones y del don de Dios en su vida, entonces tendrá dificultad para sostener la gracia de Dios en su vida. Mostrará limitación y debilidad cuando vea los problemas y las adversidades, las dificultades, cuando la vida se muestra compleja. Entonces, para que usted continúe con eso que usted experimentó, luego usted tiene que funcionar en algún don de Dios en su vida, o en los dones del Espíritu de Dios en su vida. Para eso Dios diseña el cuerpo de Cristo. Pablo, hablando en Romanos capítulo 12 del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo hace referencia a que somos muchos, pero estamos en un cuerpo. Y por eso ese verso 6 que les leí, cuando dice la Escritura, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y después habla y el de profecía, el don, los dones de Dios. Usted puede ser que venga a un culto como me ha pasado a mí. Iba a veces cargado con los problemas, la iglesia madre, en mis inicios, comienzos, y yo iba como buscando una palabra, me sentía mal con los problemas familiares, con la vida económica, con la finanza, con las limitaciones, la escasez. Entonces no hallaba qué hacer, y yo dije, voy a un culto para recibir algo de Dios. En el camino, cuando conocí el don de Dios para mi vida y los dones en mi vida,
Comencé a ocuparme en ello y eso hizo posible que la satisfacción que experimenté en la gracia del Señor, que esa llenura dentro de mí que me dio el Señor y que transformó mi corazón y mi vida, continuara en mi vida cuando practicara los dones. Quiero decirles que todos ustedes tienen dones. Así lo dice la palabra del Señor. Todos ustedes tienen dones. Amén. Observe lo que dice la Escritura. Verso 6. Nuevamente, de manera que teniendo diferentes dones. Primero nos enseña que todos tenemos dones. Ay, quiero ser el don de Dios para mí. Tienes don. Esfuérzate, busca, procura los dones de Dios en tu vida. Sé diligente en los dones de Dios. Porque eso es lo que va a hacer posible que continúe en tu vida una vida llena, satisfecha y transformada. La va a ocasionar la manifestación de los dones en tu vida. Necesitas ocuparte del don de Dios. Amén. Hermano, hay muchas cosas que nos ocupan. Nos ocupamos, nos entretenemos en ellas, pero no tiene que ver nada con el don de Dios. ¿Qué va a pasar con los meses, con los años? No vas a sentir llenura, satisfacción por la iglesia, ni por la obra de Dios. Ese es el problema. Es lo que Adán pasó por alto. Es lo que la iglesia de Jesucristo pasa por alto. No me ocupo de mi don. No sirvo a Dios en mi don. No uso mi don. No sabes lo que te va a pasar más adelante. Te vendrá un desánimo, una desmotivación. No te estoy profetizando eso, te estoy enseñando qué va a venir después de ello. Pero si usted se ocupa del don de Dios, el don de Dios va a dar continuidad al plan de Dios que produce su gracia. Amén. Estrella de Belén. Pero comencé en Estrella de Belén. Dios me dijo, nunca me podrás pagar por lo que he hecho por ti. Solamente sírveme. Y yo pensaba en mí mismo, pero ¿cómo le sirvo a Él? Y llegué a la iglesia. Sin saber nada de servir en la iglesia. Pastor, no estaba bautizado. Quiero hacer algo aquí en la iglesia. Y el pastor me miraba. ¿Algo como qué? Y yo pensé, no puedo decir que predicarle esto porque yo estoy comenzando, no sé nada de eso tampoco. Pastor, yo soy soldado, lo puedo soldarle aquí en la iglesia. Sí, tú eres soldado, sí. Ven acá, yo solo esa banca, pastor. Y nos fuimos. Después, yo pico ese monte, pastor. Pastor, yo le pinto a la iglesia. Así comencé. En la iglesia. Hasta los baños los limpiaba en la iglesia. Amén. En una iglesia que pastoreaba, un hermano tenía una asignación, tenía un sueldo mínimo, en ese entonces ese sueldo mínimo, para llevar a cabo la limpieza y los higienes de la iglesia, del templo. Y un día llego, encuentro toda la iglesia llena de arena, las sillas no estaban colocadas, me quité mi corbata, me alcé las mangas y empecé a limpiar la iglesia. Cuando veo al hermano, lo miré y dije, es culto y no arreglo problema en culto. Porque si arreglo problema en culto y hay una diferencia, yo no me voy a sentir bien predicando en el culto, él tampoco se va a sentir bien en el culto porque hubo un conflicto. No arreglo problema en culto, la vida me fue enseñando. Así que si usted tiene un problema con alguien,
No espere el culto para verlo y decírselo, no. Deje que todos participen de la gracia de Dios del culto. Lo vi y dije, no le voy a decir nada. Pero llegó la administradora de la iglesia y lo vio. Ya sabía que había limpiado la iglesia, no el que tenía el sueldo asignado para limpiar la iglesia. Y me llama la atención. No te preocupes, hermana, no, pastor, porque eso no es así, porque ella tenía razón. Luego en otro culto me pasó lo mismo. Corbata a un lado, las mangas de la camisa me las alcé y comencé a limpiar la iglesia. Y la hermana llegó temprano, la administradora. Eso es lo que yo digo, pastor. ¿Y qué pasó? Nunca discutí con nadie por ese asunto. Un asunto que tenía que ver con la iglesia física, con el mantenimiento de ella. No debatí con nadie, no tuve problemas, diferencia con nadie. ¿Por qué? Porque servir, lo encontramos acá, es un don de Dios. Y lo hice con alegría, con gozo. Y cuántas veces mi esposa y yo hemos llegado a la iglesia y hemos limpiado las iglesias. Limpia las iglesias, para allá, para acá, esto, lo otro, tal. Y lo hacemos, y le digo a mi esposa, mi amor, vamos a hacerlo, pero calladito. Estamos sirviendo a Dios. Cuando yo me convertí, yo hacía de todo en la iglesia. De todo en la iglesia. Luis Alberto, yo lo hago, pastor. Y yo lo hago y buscaba a unos hermanos, vamos ayudando, pastor, colaborarnos con la comida, aunque sea, ¿cómo no cuente con eso? Y nosotros trabajábamos en la iglesia. Casi dedicarme a la iglesia, por la gracia de Dios, no me costó el divorcio. Mi esposa no era convertida al Señor y me decía, anda, vete para la iglesia y te mudas para la iglesia. Casi me cuesta el divorcio. Pero sirviendo en la iglesia, buscando mi don, me sentía bien. ¿Y qué dice la palabra? El de profecía, úsese. Usted debe usar su don. Si no usa su don, espiritualmente, mentalmente se va a enfriar en su servicio, en su comunión, y dentro del cuerpo de Cristo usted se va a desanimar. Usted tiene que usar el don que Dios le dio para usted sostener la continuidad de estar lleno interiormente, de sentirse satisfecha, y que en su vida se le den los cambios y la transformación que usted necesita. Necesita ocuparse de su don. Enseñamos por la gracia y la misericordia de Dios hoy. Pero ¿qué estamos haciendo? En mi caso, ocupándome de mi don, enseñar. Pastor, un consejo, me ocupo de mi don, de aconsejar. Pastor, un endemoniado, me ocupo de mi don, vamos a echar fuera ese demonio en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastor, que no sé qué hacer con mi vida, vamos a orientarte, vamos a dirigirte. Me ocupo del don de Dios. ¿De qué se ocupa usted? No me lo diga. Pero usted debe ser consciente que no ocuparse del don de Dios le va a traer problemas internos y problemas en su conducta y problemas en la búsqueda con su Dios, porque lo que nos muestra el apóstol Pablo es: usa tu don para que Dios continúe la obra de Dios en tu vida. Ocúpate del don de Dios. Tenía yo en la iglesia como 3 años y me vino un desánimo. ¿Cuántos aquí se han desanimado? A todos, o sea, a mí solo nada más que me desanimé. Y dije, me voy de la iglesia. La iglesia problema.
esta iglesia es esto, aquello. Me voy de la iglesia. Con todos los problemas, para eso, ¿para qué la iglesia? Para eso, y me equivoqué, me voy para el mundo otra vez. ¿Usted no lo ha dicho? Me voy para el mundo otra vez. Y me llama el pastor Luis Alberto, te van a buscar a las 5:30 de la tarde porque vas a predicar la palabra. Yo no dije nada, yo nomás quedé entre mí para predicar la palabra, para predicar. Estoy que me prediquen a mí cuántos problemas que tengo y que predicar yo la palabra. Con esa esposa, con esos hijos, con esta vida que llevo. No, yo estoy para que me prediquen a mí. Yo no le dije nada. Cuando el carro llega a buscarme. Y me vinieron a buscar. Hermano, me vestí más rápido que un soldado de esos de raso. Rapidito me vestí. Y llegué al carro. Cuando llegué al carro me dice el chofer, varón de Dios. Yo lo miro, sé yo, qué varón de Dios y qué varón de Dios yo. El que estaba adelante se pasó para el lado de atrás y me da así en la espalda y me dice, varón de Dios, Dios te usa grandemente. Y yo lo miraba serio diciendo entre mí, ¿qué me va a usar Dios a mí? Un desánimo, una desmotivación, un desaliento espiritual impresionante. No más que lo viví esa vez, nunca más lo volví a vivir. Pero cuando prediqué la palabra, después que prediqué, que las almas se entregaron a Cristo, algunas personas se entregaron a Cristo, me sentí bien y llegué a la casa. Me cayó bien lo que hizo. Y luego el otro día, y le dije, aquí hay algo que Dios quiere enseñarme. Estoy lleno de problemas y estoy desanimado, desmotivado, desalentado, pero me siento bien. Y estoy estudiando la palabra y encontré un texto. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Luego que estudio el pasaje bíblico, que lo estudio, yo dije, ahora sí entiendo. Los problemas tienen tendencias. Cuando una persona está llena de problemas, ella vive tendencia. ¿Cuál tendencia? ¿Cómo estás? Desanimado, desmotivado, desalentado. Esa es una tendencia. Pero los hijos de Dios con el don de Dios, al usar el don de Dios y ocuparnos del don de Dios, no estamos llamados a vivir tendencia, sino al poder de Dios. Y cuando estaba en esas tendencias, un desánimo impresionante en mi vida. Y cuando estudié el texto, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo estaba diciendo, Timoteo, en ti hay un don poderoso. Avívalo. Cuando estamos desanimados, desalentados, desmotivados, venimos a la iglesia. ¿Qué más voy a ir? A ver si Dios me da una palabra. Yo hice eso. Usted no lo ha hecho. Yo lo he hecho. Muchas veces lo he hecho. Iba a la iglesia y ciertamente Dios hablaba a mi corazón y seguía otra vez adelante. Pero cuando me ocupaba del don, era Dios enseñándome y enseñarle Pablo a su discípulo Timoteo, ocúpate de tu don, aviva el don, no espere que Dios lo haga. Hazlo tú, porque ya tú, Timoteo, hijo espiritual, ya el don de Dios está en ti. Avívalo, enciende el don de Dios que está en tu vida. Eso es algo personal. Y muchas veces nosotros lo decimos, voy para la iglesia, ¿qué más? Para ver si una palabra me transforma.
Usted quiere salir de esos problemas de desánimo, de tendencia. Usted avive el don de Dios que está en usted. Porque fue lo que Dios estableció para dar continuidad a su gracia, a la transformación. Es lo que Dios estableció para dar continuidad a una vida interna satisfecha de bienestar. Fue lo que Dios estableció. Es y dar continuidad a ello. Ocuparnos, usar el don de Dios. Para eso Dios da los dones. Pero casi usted no, es que tengo muchos problemas. Y vas a predicarlo, yo no voy a predicarlo hoy. Y vas a paralizar, no. Ese es el problema, Dios no escucha mi oración, Dios no me oye. Entonces, ¿dónde está Dios? Ocúpate de tu don y superarás esas tendencias, porque esas tendencias no son de Dios. Dios te dio el recurso de los dones del Espíritu Santo. Dios te dio el don de Dios para que lo uses y superes tus tendencias. Amén. Las tendencias te van a llevar a otro proceso. O sea, estoy desanimado, desmotivado, desalentado. No, hombre, no quiero saber nada de Dios. ¿Qué iglesia? ¿Qué predicación? Entrate en una tendencia. Esa es la tendencia. Y uso esa palabra tendencia, expresión para hablar. Eso es lo que hacemos todos. Eso es tendencia. Usted está en tendencia. Usted no fue llamado para estar en tendencia, sino en el poder de Dios. Usted fue llamado para eso. Cuando no haces nada por tu don y la tendencia, ya usted sabe, desánimo, desmotivación, desaliento, y la tendencia persiste en usted y usted no hace nada porque no se ocupa de su don, eso te va a llevar a otro proceso. ¿Cuál es el proceso? Errores en la vida, equivocarnos y tomar malas decisiones. ¿Cuántos cristianos que no superaron su tendencia porque pasaron por alto o no conocían que Dios dio los dones y los derrama y los da en la iglesia para que ocuparnos de ellos y hacer uso de los dones, superemos tendencias por ignorarlos? Están en el mundo apartados. Volvieron otra vez a su vida antigua. Andan otra vez en su misma, como se dice coloquialmente, en sus mismas andanzas del pasado. Por eso, el don me evita el problema de las tendencias. ¿Cuántos están en tendencia aquí? Hermano, los felicito porque yo sí pasé por tendencias. La tendencia, si no haces nada por superar la tendencia, en otras palabras, si no haces nada por descubrir tu don ni ocuparte de tu don, esas tendencias te van a llevar a cometer errores, a equivocarte y a tomar malas decisiones. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, te doy un secreto, una clave en la vida y en la continuidad con Dios. Ocúpate del don de Dios, es la clave. Pero usted no maneja clave. A usted lo arrastran los problemas. Lo derriban y se desanima fácilmente, se desalienta, se desmotiva fácilmente. ¿Y qué es eso? Eso usted Dios no se lo enseña. No se lo enseñó el pastor Eduardo, porque conozco al pastor Eduardo. Y tampoco yo se lo estoy enseñando a ustedes. Amén. 2025 manejamos claves en la vida. ¿Cuántos quieren estar con el pecho en alto? Aquí, hermano. Y así, movimientos activos. Aquí, bien. Usted sabe que cuando no hay movimiento activo, ¿cómo está? Ay, hermano. Ay, bien. Y para adelante, que es para allá. Animado, motivado, potencialmente ocupado. Lo hace
el ocuparse y usar el don de Dios. Pablo dice a la iglesia que estaba en Roma, el de profecía, úsese. Tiene que usarlo. Si no lo usa, usted va a estar en tendencia. Por eso yo como pastor, cuando el Señor me enseña a mí esa palabra, sé cuando un cristiano está en tendencia y cuando está creciendo. ¿Por qué? Por el uso del don. ¿Es el que te encierras en tu casa? ¿Es que no te importa la obra del Señor? ¿No es para ti prioridad ocuparte del don de Dios? Por eso las tendencias. Y por eso el proceso negativo de los errores, equivocarnos. Y el proceso negativo de tomar malas decisiones, la cual después lamentaremos. Una mujer de 1,86 m. Yo me sentía como una ramita al lado de ella, pero gruesa. Le explicaba la palabra, iba a la iglesia animada de eso, y de repente dejé de verla. ¡Ey, la hermana fulana de tal que no la veo aquí! Y yo me daba cuenta rápidamente si estaba en la iglesia o no por la altura de ella, sobresalía de los demás. No la veo. La fui a visitar. Ay, pastor, estoy desanimada. Pastor. ¿Y por qué está desanimada? Ay, pastor, usted sabe que mi marido se fue hace 7 meses, estoy sola. Y me enamoró un hombre que maneja una gandola. Y él tenía su casa equipada, bien arregladita. Y llegó este hombre, tiene casa, te equipa aquí, estoy coronado, dijo. Y llegó el hombre, la envolvió. Ella viene a hacer vida con él, buscando una salida a sus tendencias. La única salida a las tendencias es ocúpate del don de Dios. No me hagas esa. No, que voy al psicólogo, voy al psiquiatra. Es esto, mire. La palabra de Dios va a hacer que superes tus tendencias. Y yo le dije, ¿qué tiempo tiene con él? 3 meses. 3 meses. ¿Y qué pasó con Dios? No, pastor, tendencias. Y en la iglesia yo te veía muy animada, motivada. No, pastor, ya no. ¿Sabe qué, pastor? Yo estoy en pecado, pastor. Usted me enseñó que yo estoy en pecado. ¿Y cómo te ha ido? Ay, pastor, ya comenzamos a darnos golpes. ¿Cómo va a ser así? Disculpe, pastor, y le sembró un tremendo palo acá y se veía morada. Y yo le dije, estás atentando contra tu vida. Dale un parahueso, habla con él. Ya me amenazó que no podía dejarlo. Pero devuélvete, pastor, ¿para qué? Si ya me monté en el burro, voy a arriarlo. Hay gente que es así. Prefiere llevar palo y tendencia de la vida, pero no usar el don, no venirse otra vez con el don. Por favor. Amén. Amén. Los noto calladitos. De un aplauso al Señor por eso. El don se usa, dice el de profecía, úsese. Voy a decir algo que lo vamos a terminar de conversar en los equipos. La profecía tiene 3 fuentes por la cual viene. La primera, la profecía viene dentro del cuerpo de Cristo. 2, eso es Romanos capítulo 12, verso 6. Dentro de su contexto, la profecía viene dentro del cuerpo de Cristo.
1 Corintios capítulo 12, la profecía viene como don del Espíritu Santo de Dios. Y dice en los dones del Espíritu Santo, profecía, viene como don del Espíritu Santo. Y Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. La tercera fuente, Jesucristo mismo con su palabra. Son las tres fuentes para este tiempo por la cual viene la profecía. La profecía no viene por profeta de oficio, no viene por profeta de oficio. Si el profeta de oficio existiera, ¿para qué iba a existir el cuerpo de Cristo? ¿Para qué iba a venir el Espíritu Santo de Dios con los dones de profecía? ¿Para qué iba a morir Jesucristo? Para hablarnos a nosotros en estos últimos días. Pero tenemos, dice Pedro, la palabra profética más segura, que bien hacen estar atento a ella como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Pero quiero decir que la profecía tiene tres fuentes y nunca se lo olvide. La profecía viene como don dentro del cuerpo de Cristo, como don del Espíritu Santo, y por la misma palabra de Jesucristo viene la profecía. No viene la profecía como don de profeta de oficio, no viene. Amén. Porque así lo termina la Escritura. Amén. Si hay profecía, claro, la profecía viene como don del cuerpo de Cristo, la profecía viene como don del Espíritu Santo, y la profecía viene por la misma palabra de Jesús. Claro que existe la profecía, pero nunca vendrá la profecía más por profeta de oficio, nunca vendrá, porque Dios lo estableció así. Alguien, cuando yo estaba comenzando, decían algunos teólogos, voy a derribar una vaca sagrada. Una vaca sagrada es una creencia errada, equivocada que teníamos. Y aprovecho porque me siento comprometido cuando leo la palabra profecía. Y quizá usted pueda estar pensando, pero ay, ¿por qué dice aquí? ¿Por qué dice allá? Eso lo hablamos aparte. Pero quiero decirte eso acerca de la profecía. La profecía es una palabra de inspiración que viene por estas tres fuentes. Cuando Pablo la habla, la expresa y muestra su fuente por la cual viene la profecía, y es dentro del cuerpo de Cristo. Estamos dentro del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo puede tomar a alguien para hablar una predicción conforme a la Escritura para la iglesia. Pero el profeta en la Biblia es el profeta que tiene inspiración de Dios para hablar lo que acontece. Un hombre inspirado por Dios para hablar de los tiempos y de lo que va a acontecer en los tiempos, y lo hace por inspiración de Dios. Ese está hablando en profecía. Hay muchas formas de hablar profecías. Estás en comunión con Dios y vive una profecía. Mira, usa dentro del cuerpo de Cristo. Dios me dijo esto tuyo, esto así, así, así. Hazlo. Pero eso con mucho cuidado. Si a usted le da a alguien aquí una profecía para alguien, yo le recomiendo algo. Voy a hablar con el pastor. Pastor, esta profecía, el pastor lo que va a hacer es escuchar, escanea al pastor. Ok, dísela. Ay, no vayas a decir nada. Amén. Con esto termino. Tuve en una de las iglesias que pastoreé, se levantó una profeta. Cada vez que me veía, me profetizaba mal, feo. Y yo la observaba. La primera, la segunda, ya cuando fue a la quinta, mi hermana, ven acá, voy a orar por ti. Y les hablábamos esos espíritus de las tinieblas.
y les decimos en el nombre de Jesús, la sueltan y no la oprimen más. Nunca más tuvo sueño de profecía para otros. Nunca más me trajo profecía a mí. Y me dice, pastor, no sé qué me pasó, que ya ni sueño. Era un espíritu de las tinieblas. Hay que tener mucho cuidado. Donde he pastoreado que yo soy profeta. Pastor, ¿qué profeta? Por hablar conmigo. Llegó un profeta a la iglesia en una escuela dominical. Vi una pastora, vi al profeta, una mujer. Después pregunté la esposa del profeta y vino otra profeta acompañado. Llegaron a la iglesia, una escuela dominical, enseñé. Y el hombre, un hombre alto, con tremenda voz. Mire, pastor, yo soy profeta de Dios. Ah, muy bien. Y Dios me trajo acá a la ciudad. Voy a ungir la cañada. Y no va a haber ni un muerto. Y otra cosa que ha pasado, pastor. Cuando unjo las ciudades, no hay necesidad de predicar. ¿Cómo? No hay necesidad de predicar. La gente se convierte sola, empieza a llorar solo y a convertirse solo. Padre. Para que usted participe de eso. Yo no participo de eso. No me enseña la Biblia que la gente se convierte así, ungido con aceite. La Escritura dice que se convierte por el poder de la predicación de Jesucristo. Y el hombre se fue. Y como era un pastor de influencia en esa historia, en ese momento, pastores comienzan a llamarme. Pastor, un profeta, ¿qué es esto? ¿Usted qué dice? ¿Usted va? No, yo no voy. Pero no quería explicarle por qué. Quería ver quién era quién, hermano, y le acompañaron unos pastores. Un 350 cargado de aceite. 2 sacos de polvo rojo. Y 2 sacos de sal. Y llegaba y hacía paradas y empezaba a ungir. La unción de Dios tomaba la sal de la tierra, y tomaba el polvo rojo, la sangre de Cristo. Y Dios le permitió a esos pastores abrir los ojos. Dijeron, pero ¿esto qué es? Hermano, todavía no han parado los muertos. Hay que tener cuidado. Pero pastor, usted sabía, claro, yo sé que eso no se debe hacer. Tenemos la palabra profética más segura, dice la Escritura. Amén. Así que, ¿cuánto concluimos? ¿Quieres superar tendencias y superar el peligro de un estado y un proceso de errores, equivocaciones y malas decisiones en la vida? Ocúpese de su don. Vamos a estar sobre nuestros pies, damos gracias a Dios.